a todos y a todas a este último encuentro del primer ciclo que está haciendo en 2021 de Hablemos de Influencia. Para aquellos que se unen por primera vez, les contamos que con Juan Marenco y con Miriam de Paoli estamos realizando desde hace ya, creo que este es el tercer año, un espacio de reflexión, de pensamiento, de discusión, de debate acerca de la cultura de la influencia. Nosotros estuvimos trabajando en la vieja normalidad, en un café, peleándonos un poco a los gritos, a veces no, a veces algún mozo se metía y nos comentaba algo y decía su opinión, y luego cuando arrancó el año pasado las medidas de aislamiento, estuvimos pasándolo a encuentros virtuales que también decidimos hacerlos públicos. Tuvimos el año pasado 4 encuentros acerca de las discusiones, una eventual ley de influencers, y este año nos unimos a la Escuela Grow para este ciclo de 4 miércoles, que como les contaba, este es el último, en donde se nos ocurrió traer especialistas, a curiosos, a personas inquietas que quisieran cruzar estas ideas de la cultura de la influencia con distintos ámbitos. Empezamos hablando sobre infancias, estuvimos charlando acerca de eso, luego pasamos a pensar cuál era el rol de la cultura de la influencia con las políticas públicas y con el quehacer político. La semana pasada estuvimos analizando qué es lo que sucedía cuando los influencers se metían y la lógica de los influencers se metía en el mundo del periodismo, y hoy tenemos el último encuentro. Para este último encuentro tenemos 3 grandes invitados, estamos muy contentos de poder contar con ellos. Ahora mi compañera Miriam va a contar bien quiénes son, va a hacer una pequeña bio, pero les quería solamente, por un lado, agradecer su presencia. Sabemos que un Zoom más en la vida de cada uno de nosotros es un esfuerzo, así que les agradecemos muchísimo. Les recordamos que si se anotaron a este encuentro, pueden después tener en la invitación, o luego de terminar esto también, van a recibir un correo con la grabación de este encuentro, por si lo quieren ver de manera asincrónica. Nosotros tenemos preparadas algunas preguntas para charlar con Valeria, con Mariano y con Lucía, pero está abierto el chat para sumar preguntas, comentarios. Sobre el final, si queda tiempo, vamos a hacérselo. Vamos a hacerle a nuestros invitados y invitadas las preguntas. La idea es poder tener una hora de experimentación, de preguntas, de reflexión, de alguna discusión. Así que desde mi parte, mi nombre es Tomás Almaceda, les doy la bienvenida y les dejo la palabra a Miriam. Miri. No sé si está silenciada o no la veo. No la veo. Bueno, esas cosas pasan, o sea, a pesar de hacer 80.000 Zooms por día, todavía suceden. Bueno, soy Miriam de Paoli, estoy en ese proyecto con Juan y Tomás, y les voy a dar la bienvenida y presentarles los 3 invitados de hoy. Empezando por Valeria Abadi. Valeria es licenciada en Psicología y periodista, y empezó su carrera en el área de recursos humanos de Denor, pero fue gerente de recursos humanos y comunicación de Electricité de France, una empresa de energía eléctrica que es la más grande del mundo. Ella se ocupaba de toda América, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Actualmente es gerente corporativo de comunicación institucional y servicios de marketing del grupo Arcor. Además, preside el Círculo DIRCOMS y forma parte del Consejo Publicitario Argentino. Es también docente de maestría en marketing de la Universidad de San Andrés y de la maestría en comunicación de la Universidad de las Américas. Sí, estoy leyendo porque tenemos currículos tan magníficos que la verdad que de memoria no lo podría hacerlo. Vamos ahora con Lucía Guinzo. Lucía es licenciada en Comunicación Social con orientación en Comunicación Institucional, con estudios de posgrado en Negociación, Innovación y Gestión del Cambio. Posee experiencia y gran trayectoria en gestión estratégica de comunicaciones y asuntos corporativos y públicos, tanto en medianas como en grandes empresas. Y cuando hablamos de grandes empresas, hablamos de empresas de más de 15.000 empleados. También trabajó en servicios públicos y privados, en estructuras de holding, startup, con alto impacto en medios y agenda pública. Fue asistente de presidencia en la comunicación de cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, jefa de comunicación en Metrovías y gerente de comunicaciones y relaciones institucionales en Rollo Transportes. Actualmente es docente de posgrado de asuntos corporativos de la UCA y gerente de comunicaciones corporativas de Flybondi. Bueno, por último, pero no último, Mariano Vila
amigo, y la verdad que tengo un gran placer tenerlo acá con nosotros hoy, socio director general de Llorente y Cuenca en Argentina, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Católica Argentina y maestrando en Gestión de las Comunicaciones en la Universidad Austral. Se incorporó a Llorente y Cuenca en 2016 como director senior en Asuntos Públicos, asumiendo luego la dirección de operaciones y la conducción del área de posicionamiento y liderazgo corporativo. Anteriormente dirigió el área de Asuntos Públicos de Edelman, Argentina, y desarrolló gran parte de su carrera en la administración pública, especialmente en el Ministerio de Turismo de la Nación y en el INPROTUR. Es miembro del Comité de Dirección del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina y analista político en diversos medios locales y regionales. Paso la palabra a Juan para que ya empecemos con las preguntas. Bueno, gracias Miri, como decíamos antes, estamos súper contentos de tenerlos acá. Vamos a arrancar porque tenemos 1 hora y después nos ponemos a debatir. Ya con Lucía estábamos debatiendo 10 minutos antes que no podíamos parar. Pero voy a arrancar una pregunta que es igual para los tres. Vamos a arrancar por el orden que hizo Miri, así que arrancamos por Valeria. La pregunta es, en los últimos años estamos viendo como un crecimiento en los ámbitos públicos y privados de lo que históricamente se llamó relaciones públicas, ¿no? De lo que siempre se llamó de esa manera. ¿Cómo definirían ustedes hoy ese término? Porque efectivamente fue modificándose con los años posiblemente. ¿Qué áreas abarca y si creen que hay un crecimiento o hay una crisis sobre eso, ¿no? Si quieren arrancamos con Valeria para que nos ayude a pensar. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Juan, que hace tiempo que veníamos conversando que hagamos este encuentro. Gracias Miriam por las palabras. Lucía, Mariano y bueno, todos los presentes. Bueno, yendo a tu pregunta, Juan, primero el término relaciones públicas creo que como término está medio en crisis. Si me decís qué es lo que está en crisis, creo que ese término. No sé si termina de reflejar del todo bien lo que hoy implican las áreas de comunicación y asuntos públicos, pero eso es otro debate, ¿no? ¿Cómo se deberían llamar? Pero creo que lo que más se ve es que este nuevo paradigma de la comunicación, en el que cada vez es más horizontal, participativa, donde todo fluye entre lo interno y lo externo, donde los límites son tan difusos y hay tanta abundancia, implican un enorme desafío que es lograr que todos los que hagan comunicación trabajen de manera coherente y consistente. Hay debates también en distintas empresas donde tienen que estar las áreas, si marketing, comunicación, si comunicación interna, si todo tiene que estar junto o no. O sea, independientemente de la estructura, creo que el gran desafío hoy es cómo hacemos que todo converse entre sí y que sea coherente, ¿no? Porque en definitiva el consumidor también puede ser un periodista, puede ser un key opinion leader, puede ser alguien del gobierno. Entonces, la persona que se contacta con nuestras marcas tiene que ver algo coherente y consistente en todos los ámbitos con los que se vincula. Y yendo al término de si está en crisis, creo que no, creo que te diría que la palabra crisis nos juega a nosotros a favor, en el sentido de que cuando hay crisis, nuestras áreas ganan relevancia, porque la comunicación es fundamental en los momentos de crisis. ¿Por qué? Porque se utiliza para bajar la incertidumbre, para que gestionemos mejor, para calmar y darle certezas dentro de lo posible a nuestros públicos. Y bueno, yendo a eso, el año pasado hicimos una encuesta en DIRCOMS, donde le preguntamos a los C-levels de las compañías qué pensaba del rol de los DIRCOMS en el contexto de la crisis. Y la verdad que los resultados fueron contundentes de que ganó relevancia, ¿sí? O sea que la importancia de la comunicación en contextos de crisis, sin duda, se vuelve clave. Así que bueno, no quiero hablar más para dar espacio y sobre todo para que esto sea un diálogo rico entre todos. Bueno, buenísimo. Hay algo interesante ahí, ¿no? Digamos, como la crisis vista como algo positivo, me parece como que ahí tenemos ahí una cosa linda para tomar. Lucía, ¿vos qué opinas? Sí, la verdad que firmo al pie de todo lo que dice Vale. Bueno, primero, buen día a todos, perdón, gracias por este espacio, gracias por conectarse, gracias Miriam también por recorrer mi perfil, creo que había cosas que ya no me acordaba, así que gracias. Bueno, no, volviendo un poco a la pregunta, digo, firmo al pie lo que decía Vale, creo que nunca más vista la crisis como una oportunidad, sobre todo para lo que es, o lo que son las áreas de comunicaciones. Coincido también con esto, el concepto de relaciones públicas quizás es un concepto que ya está como, o sea, ya es bastante vintage, ¿no?
y en todo caso quizás hace mención a una porción de la práctica de lo que hacemos desde las áreas de comunicaciones, y que incluso, bueno, hoy, y por el tema que nos convoca acá, también estamos hablando más de, ya no tanto de PR, sino como de EPR, ¿no? Digo, de cómo hacer PR con cosas y con dimensiones digitales y de redes sociales. Creo que la crisis quizás que estamos teniendo hoy, y que parte un poco, creo que la pandemia, ¿no? Puso muy sobre el tapete las áreas de comunicaciones, ¿no? Y los temas en los que estaban trabajando las áreas de comunicaciones, y qué hacer con cada una de las dimensiones, ¿no? Un poco en línea de esto que decía Vale, que era comunicaciones internas, externas, relaciones públicas, asuntos públicos y demás. Creo que lo que puso en crisis fue el rol, ¿no? O sea, que creo que en la mayoría de las organizaciones las áreas se potenciaron, se ponderaron mucho más que previo a la pandemia, y creo que esa es la gran oportunidad que tenemos hoy, ¿no? Digo, de finalmente entender que son áreas y que son prácticas y que son dimensiones que claramente son cross de la compañía, que ya no hay esos límites que había antes, esas fronteras, ¿no? Entre un tipo de comunicación y otra, que esta coherencia de la que hablaba Vale es absolutamente necesaria, y que bueno, que claramente hoy, digamos, tienen un impacto directo en el negocio, que esa creo que es la visión como más estratégica que nos aportó a nosotros también la pandemia, ¿no? Cómo la comunicación fue vital en poder primero, bueno, comunicar a todos los stakeholders necesarios, y por otro lado, tratar de trabajar en la continuidad de los negocios, que justamente la pandemia puso en crisis, bueno, digamos en la industria en la que yo trabajo, pero en casi todas las industrias hubo en alguna medida un porcentaje de crisis de continuidad, o de cómo se continuaba. Así que creo que en este sentido es una crisis que es súper oportuna. Bueno, buenísimo. Mariano, vos tenés un rol ahí como desde agencia, ¿no? Desde contacto con múltiples clientes también, así que súper interesante tu visión ahí. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, gracias por la invitación, Juan, a Paula también y a Miriam, que es un gusto verla, la verdad. Aunque sea virtualmente. Yo creo que el concepto, más que en crisis, está replanteándose un poco lo que decía Valeria también, replanteándose el por qué. Yo como formo parte también de la comisión directiva del Consejo, que somos primos hermanos con DILCOM, estamos permanentemente trabajando el concepto, y de hecho estamos analizando si el Consejo, con el título que tiene, es representativo de la actividad hoy en día, que yo creo que no, con ese título. De todas maneras, en los últimos años el Consejo amplió mucho su scope de trabajo, y hoy los que antes hacían relaciones públicas ya no son solamente los relacionistas públicos, digo, hay un montón de otras profesiones y oficios en muchos casos que representan a la actividad. Y creo que en este mundo buca, como denominamos nosotros en Llorente y Cuenca también, lo único que hace es esa vertiginosidad que tienen las cosas de acelerar mucho más los procesos, de la mano de la tecnología, ni hablar, pero creo que el concepto o la base teórica de relaciones públicas se amplió. Nosotros, digo, por darte solamente un dato en función de lo que vos me decías de nuestro rol como consultores, hace un par de años en el mundo de consultoría o de agencia, si querés, la mayoría de los empleados de cualquier agencia eran estudiantes de relaciones públicas. Hoy te diría que son la minoría. Hoy, si no tenés la capacidad de incorporar talento con una mirada más amplia, con otros skills que vengan de la economía, en mi caso, bueno, ciencias políticas, pero también de la tecnología, ni hablar, de la cultura, vas a poder aportar poco a la profesión, y en definitiva poco, en nuestro caso, a los clientes que nos demandan que pensemos, que los ayudemos a pensar. Entonces me parece que el concepto en sí no es que está en crisis, sino que está replanteando su sentido de pertenencia, su evolución, y decir, bueno, ahora tengo que ir para otro lado, porque lo que hacía hasta ahora es como lo que hacíamos hace 5 años servía, pero hoy, y lo que haremos dentro de los próximos 5 años no va a servir. Entonces, si lo mantenemos tal cual lo hacemos hoy. Por lo tanto, ese concepto también va evolucionando, porque las personas, porque el sistema, porque la sociedad, porque todo va evolucionando. Y en definitiva es parte de un mismo sistema, si se quiere. Buenísimo, sí. Tomo un poco
me dan ganas de debatir, pero no importa. Voy tomando cositas de cada uno de ustedes. Es interesante cómo la palabra comunicación como paraguas abarcativo aparece, digamos, en cada uno de ustedes. Y ahí está también la publicidad, el marketing, que también dice somos comunicación, no somos comunicación, y pareciera que en un mundo donde a veces se desgranan especialistas, acá hay como una intención de integración, que me parece súper interesante también. Otra pregunta para todos, que me parece que hablando de esto, digamos que las acciones comunicacionales, en general, las que vamos haciendo, van haciendo ustedes en sus lugares, tienen distintos targets, ¿no? Vamos apuntando a distintos lugares, ¿no? Puede ser a gobiernos, a directivos de otras empresas o a consumidores, ¿no? Cuando hablamos de consumidores, me parece que es un poco más obvio porque lo solemos ver más públicamente. Pero ¿qué pasa con el rol de los influencers en el resto de las comunicaciones? Cuando hablamos a directivos, cuando hablamos a gobiernos, cuando hablamos a políticos. ¿Qué rol juegan? Volvemos a Vale. Bueno, la verdad que es una pregunta interesante porque es verdad, lo más natural es ver lo que uno hace con el consumidor, sobre todo en empresas de consumo masivo, pero creo que primero quería marcar algo que me parece que tienen en común y algo diferente. Creo que en común es que cuando uno decide asociarse o vincularse con un influencer, independientemente de cuál sea la acción, es fundamental el tema del alineamiento de los valores con los valores de la compañía. Su track, ¿no? Digamos, hay que hacer todo un trabajo de análisis de los perfiles, de conocer un poco su historia. Después, bueno, obviamente ver si son efectivamente el influencer es el que nosotros necesitamos para el público al que nos queremos dirigir, y bueno, si puede contribuir con los objetivos que queremos buscar. Pero una diferencia que está pensando, ¿no?, entre un influencer para el consumidor y el influencer para otros públicos, es que en general el influencer para el consumidor uno busca referentes obviamente conocidos, que generen, ¿no?, una alta identificación o admiración o idealización, me quiero parecer a tal, o lo que hace tal me gusta, o si se pone esta crema, o si se consume este producto, digamos, quiero de alguna forma tener algo que ver con ese influencer, mientras que quizás cuando uno piensa en un influencer para otros públicos, en realidad está buscando una persona que tenga un reconocimiento desde un know-how o una voz autorizada en una temática, ¿no? Que tenga su propia reputación sobre algo en particular. Y acá, quería contarles dos casos, que son nuestros, uno en el que Tomás formó parte, que es el caso del Premio Arcor Innovación, que nosotros tenemos un premio que se hace cada 2 años, que va al mundo científico y el mundo de los emprendedores vinculados a temas de alimentos, ¿no? Entonces, la idea es apoyar, lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Técnica, y siempre lo hacíamos, lanzábamos en las universidades, lanzábamos a través del ministerio, nuestros canales, hacíamos prensa, y a partir de este año, este premio tiene 2 años, cada 2 años se hace, ya van más de 10 años de premio. Cambiamos el proceso de convocatoria y dijimos, trabajemos con influencers que sean de valor para el mundo de los emprendedores y de los científicos. Y elegimos 5, Tomás es uno de ellos, en los que justamente buscamos perfiles que sean complementarios, pero que tengan que ver con este mundo, que los que sigan a estos influencers sean gente que realmente sean emprendedores, sean investigadores. Y lo que nos sorprendió es que nosotros teníamos siempre un proceso de 2 meses, ¿sí?, para tener la inscripción de los casos. Y este año teníamos el desafío de hacerlo en 1 semana y media. Y tuvimos la misma cantidad de casos inscriptos. Entonces, la verdad que esa métrica para nosotros es contundente, realmente darnos cuenta del valor, primero de lo asertivo que es ir a las personas a las que tenés que ir de la forma correcta, y sinceramente es más eficiente. Así que este es un caso que es reciente, fue ahora en marzo, y quería compartirlo. Y después el otro que nosotros también tenemos, que habla de otro mundo, que es más el mundo de la salud, pero también el mundo de, entre comillas, una comunidad muy fuerte, que son los celíacos. Nosotros a partir de hace varios años los celíacos empezaron a tocar mucho la puerta de Arcor, pidiendo más productos sin TAC, y esto surgió a través de las redes sociales, ¿no? Generalmente es a través de las redes donde se expresan. Hay un lanzamiento y te preguntan, ¿y cuándo van a lanzar este mismo producto sin TAC? Bueno, y nos dimos cuenta que había toda una comunidad con una voz muy fuerte y de mucho valor. Empezamos a construir ese vínculo, y en ese vínculo los influencers del mundo sin TAC nos ayudaron muchísimo. Entonces todos los años lanzamos
consignas en el mes de mayo, que es el mes del celíaco, el día del celíaco, propuestas, consignas, lanzamientos, y lo hacemos en conjunto con estos influencers que son parte de la comunidad porque son celíacos, y al mismo tiempo son referentes sobre este tema para esta comunidad. Así que puntualmente creo que justamente para trabajar en nichos específicos, con targets muy particulares, eligiendo obviamente al influencer, al referente clave, es de una ganancia enorme para las empresas, te acorta los tiempos, te hace un trabajo más eficiente. Realmente nuestras experiencias han sido todas muy, muy positivas. Buenísimo. Bueno, lindos ejemplos, buenos puntos, más allá de que Tomás, le hemos tirado flores a Tomás, por demás, Valeria, me parece. Por demás en este momento. Te juro que no. Te juro que no. Está bien. Se lo merece. Lucía, ¿vos cómo lo ves? También, me parece un punto súper interesante, porque además creo que en la enumeración de segmentos, perdón, o de targets que mencionaste, hay muchos más, ¿no? Que gobierno, ejecutivos o consumidores. Y ni hablar además también si pensamos en que esos públicos también son consumidores, ¿no? O sea, digo, cuando vos querés trabajar mensajes que estén dirigidos o que en algún punto, ¿no? Digo, sea un mensaje leído también por gobierno, digamos, esas personas, ¿no? Cuando lo sacamos de la entelequia gobierno, esas personas también pueden ser consumidores tuyos, o son madres o padres de consumidores y demás. Nos pasa a nosotros, bueno, ser una empresa de servicio, ni hablar también, ¿no? Pero bueno, creo que acá es muy importante en la estrategia que establezcamos con los influencers, cuáles son los mensajes que queremos para cada nicho, como decía Vale, ¿no? O sea, muchas veces la estrategia puede ser la misma, ¿sí? Y que después en esos mensajes claves que tenemos que trabajar, uno puede apuntar de manera distinta a esos distintos públicos que tenemos, y que en definitiva, digamos, el resultado no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, quizás puede ser, digamos, que tengamos un objetivo de venta con respecto a determinado público y que con otro tengamos un objetivo más reputacional, o tengamos un objetivo simplemente de contar, digamos, la continuidad del negocio o el crecimiento del negocio. Me parece que en ese sentido, en la estrategia también es muy importante la elección de esos influencers, por lo menos en nuestro caso, en el caso de Flybondi, siempre tratamos de trabajar con personas que efectivamente sean reconocidas y legitimadas por un vínculo con el viaje, ¿no? Por un vínculo con los destinos, y un vínculo que en general tratamos de que también sea sustentable, ¿no? O sea, que el tipo de viaje que hace ese influencer no sea un viaje necesariamente, por ejemplo, destructivo con determinadas cosas, o no sea un viaje en el que no se puedan como reflejar puntos que a nosotros nos interesa que se reflejen de los viajes, por ejemplo, no sé, que la conectividad de los vuelos, el tema de la accesibilidad, o sea, que puedes acceder, no sé, a una tarifa económica y que cualquiera puede viajar, cómo cuidas los destinos a los que viajás, cómo el hecho de que vos viajes hace que también se motorice una economía regional del lugar a donde uno va. Entonces tratamos siempre de que los mensajes, más allá de lo comercial, ¿no? Digo, también tengan, digamos, como un doble clic en temas que a nosotros nos interesa trabajar con esto. Por eso, en general, por lo menos desde el área de comunicaciones corporativas, que tenemos como dos estrategias ahí divididas entre los influencers con los que trabaja el área de marketing y los que trabaja comunicaciones, que en general siempre desde comunicaciones tratamos de apuntar más a lo que es el perfil de travel bloggers o de periodistas que también son influencers, pero que son periodistas de viajes o de turismo. Siempre el objetivo número uno es que sea alguien que esté legitimado para hablar de viajes, ¿no? Y que ya tenga una comunidad construida respecto de esto. Y que entonces no sea solamente hablar de las tarifas, sino también de cómo viajamos y de qué hacemos cuando viajamos. A nosotros en general siempre esa estrategia nos funciona bien y a la vez nos construye mucha reputación en todo el público que mira algo vinculado al viaje. Y ahí englobo gobierno, ahí englobo lo corporativo, englobo la comunidad también. Creo que en algún punto es una estrategia que es como bastante 360, más allá de los mensajes claves que después le cae o repercute en cada uno de esos públicos. Pero creo que es un paraguas mucho más amplio, ¿sí? O sea, de targets, que solamente consumidores o gobierno, ¿no? Yo creo que ahí, y el hecho de la
por ejemplo, es enorme. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando operábamos en el aeropuerto El Palomar, la comunidad del aeropuerto era un público clave, al cual hablarle también desde redes sociales a través de una estrategia de influencers. Total. Bueno, súper interesante también, hay algo también que aparece, ¿no? Como la autoría de los mensajes, ¿no? Más allá del influencer como alguien que transfiere mensajes, sino como un validador, alguien que transfiere su reputación. Total, sí. Y vos, Mariano, que por ahí también tenés una presencia fuerte en asuntos públicos, digamos, cuando aparecen cuestiones referidas, no sé, digamos, a querer setear una conversación nueva, digamos, sin ni siquiera hablar de marcas o de empresas, sino de conversaciones que hay que trasladar. ¿Qué rol aparece ahí de los influencers? Ahí, digo, creo que lo que hay que entender es cómo la tecnología nos facilita accesos. En este caso, digo, la teoría que nosotros ponemos en práctica desde el punto de vista de la comunicación es primero dividir en dos segmentos, digo, las comunidades y los territorios de conversación, ¿no? Los territorios de conversación son esos hashtags de Twitter que se mantienen por un tiempo, digo, ¿no? El running es un territorio. Bueno, ¿cómo rodeas el running? ¿O qué comunidades? Porque estamos hablando ya no de audiencias que están estáticas, sino que son comunidades que tienen vida propia, opinan, emiten mensajes, los producen, los repiten de mala manera, inclusive también muchas veces, y todo eso se genera dentro de la misma comunidad. Y después lo que trabajamos es identificar a través de estrategias de digital advocacy cómo podemos influenciar en la toma de decisión de los tomadores de decisiones. O sea, hoy claramente las estrategias de asuntos públicos, que por ahí es mi mayor especialidad, implica que uno, cuando hace la identificación de esas comunidades, también identifique cómo se juega ese juego o esa misión en las redes sociales y en las plataformas digitales, porque ya no alcanza solamente con sentarte, conocer con el funcionario o con la cámara sectorial para poder desarrollar una estrategia. Hoy tenés que tener un mapa lo más amplio posible que te permita interactuar a través de las redes sociales, no sé si con influencers directamente, pero sí con terceros validantes, con embajadores, con aliados y retractores, y que puedas, sin caer en las estrategias de los trolls y demás, sin identificar esas comunidades que ya existen, porque esos territorios de conversación que yo hacía referencia son territorios que ya existen, no es que los creas. Lo único que haces es identificarlos y saber cómo están rodeados con esas comunidades o de qué manera puedes interactuar con esas comunidades a partir de una causa. Digo, vos podés generar hoy, a través de diferentes perfiles que son influencers, no necesariamente masivos, estamos hablando en este caso de asuntos públicos, que son influenciadores que tienen la capacidad de persuadir en la decisión de otro, y que esa decisión del otro puede traer beneficios o perjuicios para mi actividad, para mi sector, para mi industria. Entonces, a veces nos estamos refiriendo a una persona que quizás tenga, no sé, en Twitter 100 seguidores, pero sea lo suficientemente influenciador para poder llevar para un lado la regulación o para el otro, dependiendo de los intereses. Es muy importante también en este sentido ser muy transparentes en esas estrategias, porque si no te tildan muy fácil de que estás operando, digo, en las redes y un montón de otras cuestiones que hoy en este mundo que vivimos, la transparencia no es una opción, sino que es un deber que tiene que tener cualquier organización. Por lo tanto, también cualquier cosa que hagas o dejes de hacer en las redes, a través de este tipo de perfiles de influenciadores, embajadores, líderes de opinión, etcétera, te puede jugar en contra, inclusive si vos tenés buenas intenciones también. En estos últimos días, creo que hay un ejemplo que es muy, a mi juicio, muy bueno, es el comunicado digital que sacó Hugo Sigman a través de un hilo de tweets para explicar la posición suya y de la empresa respecto a el rol que tuvo o que tiene MaxIen con el acuerdo con AstraZeneca. En otro momento quizás ese recorrido por los medios hubiese sido mucho más lento, hubiese llevado más tiempo sentarse con los periodistas y demás. Logró creo que más de 200 impactos en medios, o sea, una conversión enorme, un hilo de Twitter, que en algunos casos fue criticado porque algunos dijeron, bueno, no podría haber hecho un comunicado listo, más fácil. No, es que precisamente hizo eso porque quería hacer eso, digo, si no hubiese hecho un comunicado. Y creo que ahí también él encontró, obviamente que tiene un trabajo previo, no es que escribe un hilo de Twitter y tiene efecto, digo, hubo un trabajo previo, me imagino, del equipo para poder desarrollar su perfil digital, para poder tener una vocería digital
que le permita al momento que necesite escribir una cantidad de tweets para que tenga el impacto que quería tener. Después, no estoy en condiciones de medir si la estrategia fue efectiva o no. Yo estoy haciendo un análisis descriptivo de lo que yo vi y de lo que creo que logró a través de ser inclusive un influenciador, porque si uno se fija, no me fijé los seguidores de Sigma, no creo que sea un influencer puro y duro tradicional como cualquier otro influencer, es un influenciador dentro de tu sector. Bueno, y quizás le alcance con eso. Entonces también me parece que a veces también es cuestión de animarse, a veces son las organizaciones las que te ponen esas propias barreras para poder ir más allá y dejar de escribir un comunicado y hacer un statement a través de un hilo de Twitter. Buenísimo, y acá sale otra cosa interesante, que es cómo el poder de la influencia no está como en una línea directa con la cantidad de seguidores o con lo masivo, sino con Exacto. el poder y la validación del mensaje y la potencialidad que tiene, ¿no? Ahí caí como súper interesante, y hasta para ahí los escuchaba y decía, bueno, uno tiene influencers, de influencers, de influencers, esto es una escala, ¿no? En el mundo de la cultura de la influencia, todo va como construyéndose en piezas, ¿no? Vale, vos... además de Arcor, ¿no? Aparte de tu trabajo en Arcor, tenés una mirada en la industria, ¿no? Venís trabajando en la industria, esta cuestión que venimos compartiendo y venimos discutiendo hace mucho tiempo. ¿Y cómo ves vos esta evolución de las comunicaciones corporativas, ¿no? En una época donde las audiencias, como venimos charlando todos, están fragmentadas. ¿Qué estás viendo vos y qué desafío tienen? Yo creo que vuelvo un poco a lo que decía al principio. Para mí, a mayor fragmentación, más necesidad de coherencia, ¿no? y transparencia, porque en realidad es más complicado en el sentido de que tenés más canales, tenés que identificar más, ya sean influencers o personas claves que están en estos distintos mundos, pero también tenés la necesidad de ser más coherente que nunca, porque esta misma persona, lo decíamos antes, consume información, contenido desde distintos canales y se encuentra con tu marca, tu empresa, en distintos lugares. Así que creo que la fragmentación lo que hace es que nuestro trabajo sea más desafiante, implica gestionar más canales. Me acuerdo una frase que leí una vez en un artículo donde decía, ahora es más no solamente el know-how, el know-who, sino el know-how, ¿no? Ahora tenemos que saber, no solamente conocer a determinadas personas, sino conocer determinadas herramientas, que es un poco lo que Mariano decía, y cómo gestionar en estos nuevos mundos digitales. Implica también, y lo que vamos viendo en las distintas empresas, es una gestión permanente de la reputación online, ¿sí? Esto de estar continuamente mirando, gestionando, y no solamente las crisis, todos los issues, porque en el día a día pasan millones de cosas que quizás no salen en ningún lado y está buenísimo que no escalen. Entonces, hay como un trabajo mucho más granular, me parece. Y también otros dos puntos que quería traer. Uno es el trabajo con el público interno. Hoy está lo que comentaba Mariano, ¿no? El Sigman es el número 1, es vocero, y él escribió eso, seguramente respondió a una estrategia. Pero ¿cómo gestionás una empresa como la de Arcor, que tiene más de 20.000 empleados? O me imagino que a Lugo le pasará en Flybondi, que no empiecen a escribir en las redes, aunque sean cuestiones positivas, ¿no? Pero ¿cómo gestionar eso? ¿Qué haces? ¿Les tapás la boca? No, es imposible. Al contrario, ¿cómo los transformás en embajadores, marcándoles la cancha, dándoles información, diciéndoles las consecuencias de lo que significa hablar en las redes? Pero bueno, hay toda una gestión, creo, muy importante a nivel interno que hay que hacer, porque yo creo que ya no somos nosotros los que decidimos quiénes son voceros, yo creo que todos son voceros, con menor y mayor impacto. Y otra cuestión que es más, más sensible, no es tan dura, pero es el tema de cómo está evolucionando la forma en la que nos dirigimos, la forma en la que hablamos, la forma en que conversamos, cómo, si uno compara, no sé, lo que eran los comunicados o la forma en la que uno hablaba de su empresa hace 10 años y hoy, es totalmente diferente. Creo que estamos en un momento de una comunicación mucho más humana, donde realmente las empresas hablan como personas, donde la cara es tan importante como la marca, y eso genera este diálogo mucho más horizontal. Entonces, digo, sí, necesitamos skills nuevos, necesitamos quizás bajar este mensaje tan desde arriba que uno daba como compañía, y
ser mucho más horizontal. Así que sí, creo que es un momento muy desafiante para las empresas. Creo que la comunicación atraviesa todas las áreas de la compañía y parte de nuestro rol es ese, ¿no? Es coachear, formar, acompañar a todos los que forman parte de nuestras compañías para ayudarlos a gestionar de la mejor forma la comunicación que cada uno genera. Así que bueno, es un momento muy, muy interesante. Lindo desafío, y ahí salió también otra cosa de marca-empresa, ¿no? Siempre fue una diferencia enorme entre marca y empresa, y hoy hay como una cosa media rara, es marcas-empresas, es lo mismo, digamos, hay como todo un desafío enorme, porque la comunicación también lo llevó al frente, ¿no? Hay como, eso antes era más fácil de separar, ahora ya no es tan fácil. Lucía, vos trabajás en una empresa que tiene, o una marca que tiene un estilo comunicacional disruptivo, distinto, ¿no? Digamos. Y que encima suele estar en el tapete de discusiones públicas, a veces por cuestiones completamente ajenas, ¿no? Digamos, si mudan el aeropuerto de Palomar, digamos, se habla de Flybondi, como que hay como algo increíble, ¿no? Que aparece todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumple ahí cuando tenés que trabajar con influencers? ¿Qué rol cumple la elección de esos influencers que trabajan con ustedes? Y si esos propios influencers se sienten más expuestos al trabajar con una empresa que por default está expuesta. Súper interesante. Mira, creo que voy a dividir la respuesta en dos. La primera parte es que las discusiones pueden o no ser ajenas a la compañía, pero creo que ahí, por lo menos desde el rol nuestro, desde la comunicación, lo que más importa es definir si nosotros, más allá de que sea ajena o no, vamos a querer subirnos a esa discusión. Porque por ahí la compañía puede querer subirse a la discusión, puede no querer subirse, pero sin embargo el tema, ¿no? Digo, el issue de por sí ya sube a la compañía a la problemática, o bueno, podés querer como para tratar de pasar lo más desapercibido posible. Ahí creo que se abre un espectro como bastante amplio de cuál es la estrategia en función también diría que del tenor del issue o del tema de agenda. En el caso del Palomar, no era un tema tan ajeno a la compañía, o sea, es un aeropuerto que era la base, digamos, o sea, lo que se llama el hub de operaciones de la compañía, y un aeropuerto que tenía, digamos, como de por sí una agenda de temas súper positivos y otra de temas negativos. En ese caso puntual, la compañía decidió subirse a esa discusión. Por varias razones, ¿no? Digo, pero básicamente porque también en ese momento consideró que era importante poder mostrar el impacto positivo que generaba el aeropuerto. Y ahí tomo un poco el tema anterior que se conversaba, que me pareció súper interesante, que es, bueno, cómo también muchas veces los colaboradores pueden, sí, o sea, formar parte de esa estrategia y amplificar, ¿no? Digo, esos mensajes. De hecho, bueno, nosotros ahí trabajamos con un proyecto el año pasado, que justamente fue un proyecto de comunicaciones internas, pero para poder trabajar con embajadores internos que quisieran potenciar y difundir el mensaje, o sea, los mensajes que habíamos definido que eran positivos para la defensa del aeropuerto. Y la verdad que funcionó increíble, o sea, la mayoría de los empleados se engancharon, o sea, obviamente que había también una sensación y un vínculo, digamos, muy afectivo con el aeropuerto y con querer defenderlo. O sea, que esto no era ya algo que le interesaba a la empresa, ¿no? Digo, sino a todos como equipo. Y bueno, generamos un montón digamos, una interacción enorme en redes, menciones. Bueno, fue una campaña que duró 10 días, que se llamaba 10 motivos para defender nuestra casa. Y en este caso puntual, para la compañía fue importante, ¿sí? O sea, subirse a esa agenda. Ahora, después hay muchos otros temas en donde quedamos involucrados, que muchas veces tienen que ver más que nada con temas que en algún punto están en la categoría de la grieta, ¿no? Y en los cuales elegimos quizás no subirnos, ni contestar, ni participar, y otros en donde al contrario, aprovechamos esa confusión o esa inclusión dentro de la grieta para salirnos, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, sobre todo en Twitter, ¿no? Digo que funciona mucho también este tema, es, bueno,
quizás como la guerra entre aerolíneas argentinas y Flybondi, ¿no? O sea, como algo que, bueno, esto es el símbolo de lo privado y esto es el símbolo de lo público dentro de lo que es la industria aérea. Y la verdad que nosotros jamás nos vamos a subir a esa discusión, no, primero porque no nos interesa, segundo porque en realidad siempre nos mostramos pro a que la industria sea más grande, ¿no? Digo, es una industria muy chica para el país que tenemos, con lo cual, digo, digamos, sería muy, muy contradictorio pararnos en el eje de que queremos un sector que cada vez se haga más chico, y en definitiva porque es nuestra aerolínea de bandera, ¿no? O sea, podemos estar o no de acuerdo en un montón de cuestiones vinculadas a la aerolínea o a cómo se gestiona o lo que fuere, pero digamos, la verdad que para nosotros ese, por ejemplo, no es un ring a donde nos queramos subir, ni nos interesa, ni tampoco creemos que pueda tener ningún impacto positivo. Pero bueno, sí hay otros ejes, por ejemplo, en donde nos han subido y hemos elegido quizás también tomar decisiones más osadas, como por ejemplo muchas veces salir a responderle a algunos periodistas en Twitter que, bueno, o sea, han utilizado algunos de estos temas de agenda para hacer algunas chicanas, como fue el caso de Rial, por ejemplo. Y ahí sí, ¿no? Digo, creo que es una decisión también estratégica y que tiene mucha relación con lo que charlábamos recién, que es hoy las compañías se muestran más humanas también, ¿no? Digo, las compañías marcas se muestran más humanas y empiezan a animarse también a dar respuestas a determinados públicos que a lo mejor antes no, ¿no? O sea, a lo mejor antes las compañías tenían respuestas mucho más tradicionales o mucho más tímidas ante un ataque que pueda hacer un funcionario o que pueda hacer un periodista, y hoy hay compañías que se están empezando a animar a contestar con la verdad, contestar con honestidad, con transparencia, que en general creo que eso también es lo que más garpa, ¿no? Digo, en redes sociales. Eso es lo que nadie te va a discutir, por eso no estar de acuerdo. A nosotros nos pasó eso con el tema de Rial, ¿no? Digo, cuando lo planteamos internamente, me acuerdo que en ese momento estábamos trabajando con una consultora y nos dijo, bueno, no, pero eso puede llegar a quebrar el vínculo para siempre con él. Dijimos, ¿queremos tener un vínculo con él? O sea, primer planteo, ¿no? Quizás es justamente lo que no nos interesa, o sea, con alguien que toma esta decisión de alguna manera tener un comentario acusatorio a una compañía. Entonces, son discusiones interesantísimas que creo que se están dando y que también nos permiten como tomar decisiones que están relacionadas con los valores de la compañía, ¿no? Digo, y no perder de vista eso. Y después, a ver, puntualmente, la segunda parte de la respuesta, perdón si la estoy haciendo un poco larga, pero es, bueno, el tema de la comodidad o la incomodidad con el trabajo con los influencers para estos casos en donde a lo mejor la compañía está inmersa, no digo, en una discusión política. La verdad que no nos pasó que tuviéramos perfiles de personas que no quisieran trabajar con nosotros por este tema. Al contrario, te diría que tuvimos muchas personas que se acercaron como para decir que estamos con ustedes, si hay algo en lo que podemos ayudar o podemos amplificar mensajes y demás, y creo que bueno, varias de las campañas que hicimos durante el 2020 y durante el 2019 con respecto, por ejemplo, al tema del aeropuerto, fueron amplificadas de manera orgánica, ¿no? Digo, por un montón de personas que más que nada, y acá voy con lo que hablábamos al principio, ¿no? Digo, también son usuarios, ¿no? Entonces, usuarios orgánicos del servicio. Y eso creo que también como marca es una de las cosas más positivas que te puede pasar. Y después sí, bueno, obviamente una mirada como más crítica y más quirúrgica desde nuestro rol, de que también a la hora de trabajar con determinados perfiles, no fueran perfiles que tuvieran ellos, ¿no? Digo, una posición política quizás como muy clara, y que entonces a nosotros eso nos sumara un issue más, ¿no? Digo, en la discusión que ya estábamos inmersos. Eso sí, digo, como una mirada más estratégica de no complicar más, digamos, el escenario. Pero no, por lo menos no tuvimos nadie que se sintiera incómodo con este tema. Lo que sí, bueno, como te decía, quizás aprovechar un poco lo orgánico que se daba en ese momento de querer trabajar con determinados mensajes que nos sumaban respecto sobre todo de, no sé, del impacto que tenía la compañía para la conectividad en el país, de lo importante que era que, no sé, pudiéramos darle la posibilidad de volar a un montón de personas que antes no podían volar. Creo que esos son los mensajes en los que nadie podía decir que no, digo, a una propuesta de trabajo, de sinergia. Interesante, ¿no? O sea, también se habló en una mesa cuando estábamos hablando con Cipec, Julia Pomares y con Carlos Bayala, hablando un poquito de las marcas empresas en el debate público. Parte es esto, ¿no? Que las empresas y las marcas se animen a discutir públicamente con
supuestos influencers que están en contra. Y la verdad que, como decías, hace muchísimos años era una regla de la comunicación no hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo de un primer caso de un bar en Londres que le contestó a un cliente y lo puso en una review y era como histórico, ¿no? Y ahí empezó como a jugar, a abrir eso, y es súper interesante esa postura porque es esta cosa marca, empresa, persona, cómo habla, ¿no? Y cómo interviene en el debate público, que es súper interesante. Y ahí te sumo, Juan, una cosa más, que creo que también las empresas se están animando, digo, que es a justamente gestionar las fake news directamente con quienes las generan, ¿no? Digo, no necesariamente contestando o sacando una información que responde medio elípticamente, ¿no? Y que entonces nadie entiende muy bien a qué responde, sino justamente ir directo a quien produjo esa cortarla. Y creo que eso también es un trabajo que tienen que tener las organizaciones, de poder preparar, obviamente, digamos, esa información, y segundo, digo, de poder también tomar la palabra. Total. Bueno, eso ya empezó a armar un poquito de debate en el chat, así que lo vamos a retomar, pero voy a pasar a Mariano, porque él ya habló un poquito de asuntos públicos, ya digo, es lo que más hace, como dice él. Pero antes, asuntos públicos, como decíamos, era como algo más puertas para adentro, ¿no? La reunión con el funcionario, el periodista, la charla, era como una especie de cuestión que parecía que estar medio por debajo de la superficie, y hoy, digo, si uno tiene un ojo más o menos crítico, va a Twitter y empieza a ver, ¿no? que hay diálogos que son públicos que efectivamente responden a otra cosa. ¿Qué le pasa a las empresas y a la política con ese ojo en las redes sociales, digamos, ¿no? Efectivamente aparecen estos actores como motor de cambio de políticas públicas, de políticas públicas, o todavía ves una lentitud en ese proceso? No, creo que, o sea, en diferentes tiempos, nosotros, digo, desde la consultora, si bien mi especialidad son los asuntos públicos, nosotros hoy trabajamos con marcas y con empresas que trabajan con influencers de todos los colores, digo, trabajamos con Nestlé, con P&G, con Airbnb, con Pedido Ya, digo, tenemos marcas que hoy están acostumbradas a trabajar con otro tipo de influencer, y también esa dinámica de trabajo creo que a nosotros nos da la experiencia para poder después llevar algunas de esas estrategias a la otra pata de la comunicación, que quizás tenga más recaudos, pero sí, claramente, digo, hoy las batallas y las decisiones políticas se juegan mucho más en las redes que en los medios tradicionales en los últimos tiempos. Y también los decisores, como decíamos antes, terminan influyendo o terminan siendo agobiados desde las redes también muchas veces. Entonces, hay un montón de proyectos hoy, plataformas, digo, Change puede ser una plataforma que genera un cambio o que genera o que pone sobre la mesa, por ejemplo, digo, propuestas de desarrollo de políticas públicas que se terminan después, digo, evolucionando o involucionando a través de las redes también. Entonces, hoy ya creo que existen determinadas plataformas que impulsan esos cambios, y después también dependerá del ritmo, la voluntad y las ganas que tengan las clases dirigentes en general, no solamente la política, de hacerse cargo también de la opinión pública digital, y de saber escuchar a la opinión pública digital, y, y dejarse persuadir en muchos casos. Hay plataformas hoy en los gobiernos que también son coparticipativas, donde son los ciudadanos que proponen cambios, y que ese cambio, en el mejor de los casos, o en el escenario ideal, termina en una política pública aprobada por el Consejo Deliberante de la ciudad. Pinamar, Pilar, Rosario, misma Ciudad de Buenos Aires también, digo, son plataformas abiertas, que la verdad que eso está trayendo buenos éxitos, y creo que también a los dirigentes, en este caso a los dirigentes políticos, a los responsables del desarrollo de las ciudades, también están interpretando esas manifestaciones públicas a través de la digitalización de la voz. Pero eso está sucediendo. Las empresas lo que creo que están haciendo, o las organizaciones privadas, es por ahí, están llevando la dinámica de trabajo desde el punto de vista digital mucho más acelerado, porque tienen otros insumos, otros recursos, otra profesión y otra capacitación también. La formación es clave. En la medida que vos tengas gente formada y que entienda un poco la dinámica de comunicación y los avances y la evolución, también te va a llevar a traer resultados más rápidos, aunque no quiere decir que no haya empresas que sean igual o más burocráticas que el propio Estado. Muchas veces también nos encontramos con la burocracia dentro de las empresas, pero me parece que eso es algo que está sucediendo, y bienvenido sea así, en la medida que esos mundos
se encuentren, todo va a ser un poco mejor y más rápido y vendrán nuevos desafíos. Valeria, creo que decías un rato de la diferencia o la necesidad de tener el know-how, pero también el know-how, y hoy creo que ambos bandos, entre comillas, digo, del trabajo tienen que trabajar mucho más mancomunadamente porque, y más en este país, lamentablemente, digo, no nos vamos a salvar solamente porque el Estado sea más Estado o porque las empresas hagan más empresas. En la medida que no encontremos esas sinergias, no vamos a poder desarrollar un modelo de país un poco más normal. Digo, no quiero ser no digo ni exitoso, sino normal, para que podamos vivir un poco más tranquilos. Pero esa necesidad y ese trabajo está, y está funcionando, la verdad. Hay en otros países que por ahí la influencia de los dirigentes políticos en las redes es mucho más pesada, pero acá también, digo, recién creo que Tomás ponía como ejemplo a Galperín. Digo, son por ahí los grandes ejemplos porque son los más conocidos, pero hay un montón de empresarios o de dirigentes, insisto, no solo políticos, de dirigentes, que son los que toman decisiones del futuro del país, empresarial, sindical, de la iglesia, políticos, que están interpretando bien la dinámica de trabajo desde las redes o desde el mundo digital, y lo están usando a favor, no solo de sus negocios, de sus intereses, sino también, creo que del bien común, como se define la teoría política, de una sociedad. Entonces eso creo que hay que prestarle más atención, y las empresas, por lo menos nuestro rol de consultoras también, tenemos la obligación de hacerles ver también que hay otros caminos para poder llegar a mejores decisiones, para poder incidir en políticas públicas que sean beneficiosas, no solo desde el formato tradicional de relacionamiento y de recorrer y de visitar a funcionarios y demás, sino también desde la mirada de lo digital. Eso sin duda alguna. Bueno, buenísimo, buenísimo. Tenía una última pregunta, pero la voy a dejar porque creo que ya respondieron en el medio de cada una de sus preguntas. Estamos a -5 y dijimos que teníamos que terminar en punto porque somos suecos o suizos, no sé qué somos, pero queremos terminar más o menos en punto. Así que la verdad que hay mil cosas, el chat empieza a haber debate, súper interesante. No tenemos mucho tiempo para hacer estas preguntas, pero nosotros las bajamos, las copiamos, las guardamos y después muchas veces los mails de los invitados terminan como generando más debate, y antes de empezar esto decíamos que no íbamos a hacer más encuentros y Tomás ya propuso 2. Bien, Tomás, tranquilo. Habíamos dicho que no íbamos a hacer más encuentros de estos, que estábamos con mucho trabajo, pero bueno, ya propusiste 2 nuevos. Está bien, no pasa nada. Antes de ir terminando, lo primero que vamos a hacer es, primero le quiero dar la palabra a Juan de Grow para que cuente un poquito de qué se trata Grow, y agradecerle muchísimo este espacio que nos ha dado con mucha generosidad, y después vuelvo para que nos vayamos despidiendo. Bueno, gracias a todos por haber estado acá en esta charla, por haber compartido este panel. La verdad es que estamos desde hace 4 años, somos una escuela de comunicación digital con muchos cursos para que los profesionales tengan mayor cantidad de herramientas para poder crecer, y los emprendedores mayor cantidad de herramientas para poder potenciar las ventas y también hacer crecer sus emprendimientos. Por eso hay como cerca de 18 cursos divididos en diferentes objetivos, y un poco la idea es traer gente fresca de la industria que realmente debata este tipo de cosas para poder enseñarlos. Digital se trata de un internet que crece a pasos agigantados, y todo un grupo de gente que está tratando de entender cómo poder utilizarlo a nuestro favor, cómo poder utilizar ese vientito de internet a nuestro favor para que podamos crecer. Así que de eso se trata Grow. Bueno, gracias Juan. Y ahora le voy a dar la palabra a Miri para despedirlos, y agradecerles a todos igualmente, digamos, a todos los invitados que están ahí escribiendo cosas y debatiendo. Muchísimas gracias. Y probablemente Vale mande chocolate arco para todos, y lo dejo a Miri para cerrar. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes que participaron hoy, Valeria, Lucía y Mariano, como nuestros invitados en esta última charla de ese ciclo, que me parece que ya vamos a armar otro, por lo que estuve viendo en el chat. Muchísimas gracias a Juan de Grow por todo el apoyo, y nada, seguiremos hablando de cultura de la influencia, seguiremos debatiendo y seguiremos viendo los espacios y lugares que todavía necesitan que les empecemos a generar un marco y que naveguemos por aguas un poquito más tranquilas y no tan turbulentas en esas temáticas.
Les dejo un gran saludo. Mira, 11:58 más suizos / suecos, como dijo Juan, imposible. Les dejo un gran saludo, buena semana, gracias a todos y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. 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 Chao, muchas gracias.